En el corazón de Transilvania, en el año 1431, nació un niño destinado a dejar una marca imborrable en la historia, Vlad III. Su llegada al mundo fue envuelta en la intriga y la nobleza, ya que fue hijo de Vlad II Dracul, un noble de Valaquia que más tarde sería conocido como Vlad el Empalador. El apellido Dracul resonaba con un misterio oscuro, ya que su padre, Vlad II, había sido admitido en la Orden del Dragón, una hermandad cristiana destinada a proteger Europa del avance del Imperio Otomano. Esta afiliación le otorgó el título de Dracul, que significa dragón o diablo en rumano. La infancia de Vlad III transcurrió en un ambiente impregnado de intrigas políticas y tensiones regionales. Su padre, Vlad II, luchó constantemente por mantener el poder en Valaquia, enfrentándose tanto a los turcos otomanos como a las intrigas de la nobleza local. Vlad III creció en este entorno turbulento, observando de cerca las artimañas políticas y las tácticas de guerra de su padre. La influencia de su linaje y la atmósfera de peligro constante moldearon su carácter de manera única, preparándolo para el papel que eventualmente desempeñaría como gobernante de Valaquia. Antes de continuar con este maravilloso programa, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo documental. Desde su nacimiento, la historia de Vlad III estuvo intrínsecamente ligada a la lucha por el poder, la defensa de su tierra natal contra las invasiones extranjeras y el legado oscuro de su linaje. Estos elementos sentaron las bases para la vida de Vlad el Empalador, un hombre cuya reputación se forjaría en el fragor de la batalla y la brutalidad de sus acciones. En los años turbulentos del siglo XV en Valaquia, Vlad III ascendió al poder en 3 ocasiones, marcando una era de conflictos despiadados y luchas por el control en la región. Su primer reinado, en 1448, fue breve pero importante. Ascendió al trono tras la muerte de su padre, Vlad II, y se enfrentó rápidamente a las amenazas otomanas que acechaban las fronteras de Valaquia. A pesar de sus esfuerzos, Vlad fue derrocado por fuerzas leales al trono húngaro y pasó años en cautiverio en Hungría. Sin embargo, el destierro no disminuyó el fervor de Vlad por el poder y la venganza. En 1456 regresó a Valaquia con el apoyo de Juan Hunyadi, un noble húngaro, y ascendió nuevamente al trono. Durante este segundo reinado, Vlad consolidó su poder y ganó fama por su brutalidad contra los enemigos de Valaquia, particularmente los otomanos. Fue en este periodo cuando Vlad empleó sus tácticas más infames, incluida la empalación en masa de prisioneros de guerra, lo que le valió el temible apodo de El Empalador. Su reputación como un líder despiadado y eficaz se extendió por toda Europa oriental, pero también sembró el miedo entre sus enemigos. Aunque su segundo reinado terminó en 1464 con la invasión otomana y su retirada a la corte húngara, Vlad regresó una vez más en 1476 para intentar recuperar el trono. Este tercer reinado fue breve y marcado por la guerra constante contra los turcos. En este lienzo desgarrado de la historia, las pinceladas que delinean la relación entre Vlad el Empalador y el Imperio Otomano están teñidas de sangre, traición y una lucha implacable por el dominio en los campos de batalla del este de Europa. Con cada empalamiento y cada incursión, Vlad desafiaba abiertamente la hegemonía otomana, provocando la ira del sultán y sembrando el caos en las fronteras de Valaquia. Su brutalidad se convirtió en una leyenda, mientras miles de prisioneros caían víctimas de sus horribles tácticas de guerra. A pesar de sus esfuerzos por resistir, Vlad no pudo evitar la implacable marea otomana. En 1462, su segundo reinado fue interrumpido por una invasión masiva dirigida por el sultán Mehmed II,
que lo obligó a huir a través de las montañas de Valaquia, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. Incluso en su exilio en Hungría, Vlad continuó conspirando contra los otomanos, buscando aliados entre los poderes cristianos de Europa y preparándose para un retorno triunfal a Valaquia. La relación entre Vlad el Empalador y el Imperio Otomano fue una danza macabra de violencia y represalia, una lucha desesperada por la libertad y el dominio que dejó un legado de horror y heroísmo en los anales de la historia europea. Así, en los oscuros pasillos de la historia, una sombra se desliza entre las páginas del tiempo, entrelazando la realidad con la leyenda. Es aquí donde encontramos la fascinante conexión entre Vlad el Empalador y el icónico Drácula de la literatura. Siglos más tarde, en la imaginación de un escritor irlandés llamado Bram Stoker, nació el personaje de Drácula, un vampiro sediento de sangre que acechaba en las sombras de Transilvania. Aunque Stoker nunca visitó la región, se inspiró en las historias y leyendas que rodeaban a Vlad el Empalador para crear a su infame vampiro. La conexión entre Vlad y Drácula se estableció principalmente a través del apellido Drácula, que significa hijo del dragón en rumano, y hace referencia a la pertenencia de Vlad, segundo a la Orden del Dragón. Además, la crueldad y la ferocidad de Vlad III en la batalla inspiraron la representación de Drácula como un ser despiadado y poderoso en la novela de Stoker. Aunque la conexión entre Vlad el Empalador y el Drácula literario es más simbólica que histórica, ha perdurado a lo largo de los siglos, fusionando la realidad con la ficción y añadiendo una capa de misterio y oscuridad a la figura de Vlad III. En esta intersección entre historia y mito, el legado de Vlad el Empalador trasciende los límites del tiempo, convirtiéndose en un símbolo eterno de terror y fascinación. En el crepúsculo de su vida, Vlad el Empalador enfrentó su destino con la misma ferocidad con la que había luchado en vida. Después de décadas de batallas sangrientas y estrategias despiadadas, su última confrontación con el Imperio Otomano lo llevó al campo de batalla por última vez. En el año de 1476, Vlad III regresó una vez más a Valaquia, ansioso por reclamar su lugar en el trono y resistir la invasión otomana que amenazaba su tierra natal. Pero la fortuna no le sonrió, y en un enfrentamiento final, las fuerzas otomanas lograron acabar con la vida del temido príncipe. Aunque su muerte marcó el fin de una era de resistencia contra la invasión otomana, el legado de Vlad el Empalador perduró mucho más allá de su tiempo en este mundo. En los siglos que siguieron, su figura se convirtió en una fuente inagotable de inspiración y controversia, tejiendo un tapiz intrincado de mito y realidad. Por un lado, Vlad fue vilipendiado como un tirano despiadado cuyos métodos brutales dejaron una estela de horror a su paso. Sus empalamientos en masa y su reputación de crueldad lo convirtieron en una figura temida y odiada por muchos. Pero, por otro lado, algunos lo vieron como un héroe nacional, un defensor intrépido de su tierra contra las fuerzas invasoras y la corrupción interna. Su resistencia tenaz y su determinación inquebrantable ante la adversidad lo elevaron a la categoría de leyenda entre su pueblo. Así llegamos al final de este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún fantástico documental.